En 1967, el joven director polaco Roman Polanski llegó a Hollywood con la reputación de ser uno de los cineastas europeos más prometedores. Paramount le encargó adaptar la novela de R. Llewellyn Rosemary's Baby, un thriller psicológico sobre una joven que queda embarazada y sospecha que su hijo será el anticristo. En un contexto de auge del ocultismo y del pánico satánico en Estados Unidos, la historia tocaba una fibra sensible. Estrenada en junio de 1968, El bebé de Rosemary no solo revolucionó el género de terror con su atmósfera de paranoia doméstica y satanismo elegante, sino que con los años se convirtió en uno de los ejemplos más citados de películas malditas. El rodaje comenzó en Nueva York, principalmente en el histórico edificio Dakota, en la esquina de Central Park West. Este era un lugar cargado de historias, construido en 1884, de estilo neogótico, había sido hogar de artistas, millonarios y personajes excéntricos. Sus pasillos y fachada eran perfectos para la atmósfera opresiva que Polanski buscaba, aunque la filmación se desarrolló sin incidentes graves. Varios miembros del equipo describieron una sensación extraña en el set. Mia Farrow, que encarnaba a Rosemary, rodó gran parte de las escenas con fiebre tras vacunarse contra la gripe. Polanski, perfeccionista hasta la obsesión, hacía repetir tomas hasta la extenuación. El ambiente era tenso, silencioso y realista, nada que ver con los típicos sets de Hollywood. Cuando se estrenó, la película fue un éxito inmediato, tanto los críticos como el público elogiaron su terror sutil y psicológico. Mia Farrow pasó de actriz televisiva a estrella de cine. Ruth Gordon ganó un Oscar por su papel de vecina diabólica y Polanski se consolidó como uno de los grandes directores del momento. Sin embargo, el tema del satanismo y la coincidencia de rodar en el Dakota empezaron a alimentar rumores donde aparecieron artículos de prensa hablaban del apartamento maldito y de cómo Hollywood estaba coqueteando con el diablo en plena era de Charles Manson, la guerra de Vietnam y las revueltas culturales. El punto de inflexión llegó en agosto de 1969. Sharon Tate, esposa de Roman Polanski y actriz en ascenso, estaba embarazada de 8 meses cuando fue brutalmente asesinada en su casa de Cielo Drive en Los Ángeles por miembros de la secta de Charles Manson. La llegada de esta noticia terminó por conmocionar al mundo. Los paralelismos eran escalofriantes, la esposa de Polanski muerta de forma ritual, embarazada, a manos de una secta que veneraba a un líder mesiánico. La prensa sensacionalista no tardó en relacionar el crimen con el bebé de Rosemary. Algunos insinuaban que Polanski había invocado desgracias al rodar la película o que Sharon Tate había sido víctima de un sacrificio satánico, aunque no había evidencia alguna, el mito se consolidó. A lo largo de los años se fueron sumando más coincidencias y rumores. Anton Levy, fundador de la Iglesia de Satán en San Francisco, supuestamente participó como asesor no acreditado en la película o incluso hizo de doble del personaje de Satanás, aunque no hay registros oficiales de esto, pero la historia circula en libros y documentales. El edificio Dakota donde se rodaron exteriores sería, años después, escenario de otra tragedia. En 1980 John Lennon fue asesinado a balazos en su entrada, razón que reforzó la imagen del lugar como imán de desgracias. El compositor Krzysztof Komeda, autor de la inquietante banda sonora, sufrió un accidente cerebral meses después del estreno y murió en 1969 a los 37 años. Era amigo íntimo de Polanski y de Sharon Tate, a lo que sumó otra muerte joven a la lista. El contexto histórico explica parte de la fascinación. A finales de los 60 y principios de los 70 se popularizó la figura de Anton LaVey, el tarot, el ocultismo. La prensa hablaba de cultos satánicos y orgías secretas. El bebé de Rosemary llegó en ese momento exacto y cristalizó el miedo colectivo en imágenes inolvidables, vecinos sonrientes conspirando, un bebé invisible pero ominoso, un marido que entrega a su esposa al mal a cambio de éxito profesional y el asesinato de Sharon Tate por un culto real pareció validar las fantasías del guión. La frontera entre ficción y realidad se desdibujó. Con el paso de las décadas, el bebé de Rosemary se ha convertido en un caso de estudio sobre cómo se construye una maldición cinematográfica, una obra con contenido oscuro o religioso, un rodaje en lugares cargados de simbolismo, tragedias reales que afectan a sus protagonistas, rumores y teorías amplificados por los medios. En realidad,
La mayoría de las desgracias tienen explicaciones independientes. Sharon Tate fue víctima de Manson por azar, Comeda murió de una caída, Lennon fue asesinado por un fan perturbado. Pero el relato de una película maldita es mucho más seductor que una serie de coincidencias. Más allá del mito, El bebé de Rosemary cambió el cine de terror introduciendo un estilo realista, urbano y psicológico que influenció películas posteriores como El exorcista o Hereditary. Su estética, su música y su narrativa sobre paranoia doméstica siguen siendo imitadas. Para muchos espectadores, la película y la tragedia de Sharon Tate están inseparablemente unidas. Documentales, libros y podcasts siguen explorando la conexión entre ambas, alimentando la leyenda de que la película estaba maldita o abrió una puerta a fuerzas oscuras. Las maldiciones cinematográficas funcionan como mitos modernos que nos ayudan a dar sentido a hechos dolorosos y aleatorios. El bebé de Rosemary cumple todos los requisitos: satanismo en la ficción, muertes en la realidad, lugares con historia siniestra y un contexto social cargado de miedo al ocultismo. A más de medio siglo de su estreno, la película sigue generando debates no solo por su calidad artística, sino por el aura inquietante que la rodea. ¿Fue simple coincidencia? ¿Fue destino? ¿O es nuestra tendencia a conectar puntos y buscar patrones en el caos? Lo único seguro es que El bebé de Rosemary sigue siendo una obra maestra del terror y un caso paradigmático de cómo el cine y la vida real pueden entrelazarse hasta volverse indistinguibles en la memoria colectiva. Y si llegaste a esta parte del video, déjame decirte muchas gracias por verlo. Suscríbete para más contenido y aporta con un me gusta si te gustó este tipo de video y quieres que lleguen más seguido. Por hoy me despido, pero ya nos veremos pronto en una siguiente entrega. Soy Utonio y te he informado sobre lo ocurrido en El bebé de Rosemary.